Hoy en la cocina de Alecup vamos a hacer un guiso de ternera. Muy sencillo. Después simplemente la cocción va a ser 1 hora y media a 2 horas, pero por lo demás sencillo y muy fácil de hacer. Para esto tenemos aquí morcillo de ternera, 1 kilo 250 gramos. Tenemos cebolla, tomate, zanahoria, un poquito de cilantro, si nos gusta el cilantro, si no, no lo echamos. Cerveza, perejil, jengibre, sal, pimentón, aceite de oliva, un poquito de harina para enharinar la carne, para que no se nos pegue, y un poquito de agua en este caso, o caldo. Si tenemos caldo, le echamos caldo, pero a mí me gusta cocinar la carne siempre con agua porque después nos va a dar mucho sabor. Lo primero que vamos a hacer es cortar la carne y las verduras y seguimos con el procedimiento. Bueno, tenemos cortada la carne ya. Ahora nos ponemos a pelar la verdura, en este caso las zanahorias, la cebolla y el tomate, y prácticamente nos ponemos a desarrollar la receta. Una receta fácil hoy, una receta que queda en el horno de leña fabulosamente bien, una de las cosas que más me gustan a mí. Bueno, tenemos cortada la carne de morcillo, más o menos 3×2, en trocitos. Los trocitos pueden ser el tamaño que uno quiera. A mí me gusta así, que encontrarlo. Tenemos la cebolla, la zanahoria y el tomate también picado. Y ahora vamos a salar la carne. La sal, pues unos 8 gramos, 10 gramos como mucho por kilo de contenido, más o menos. Es a partir de 1 kilo, de 1,5 gramos por 100 gramos de carne ya sería demasiado. Entonces, más o menos así, yo creo que estamos echando unos 8 o 10 gramos por kilo. Le damos así unas vueltecitas y ahora nos disponemos a enharinar. Enharinamos para que los jugos de la carne no se nos vayan y que después nos quede, pues bueno, un guiso así, pues estos de chup chup, poquito a poco, que nos quede un poquito espeso y no ralo, ¿vale? Entonces, echamos la harina y vamos enharinando así, poquito a poco. Tampoco, ahora la echamos aquí prácticamente casi toda, y después lo que hacemos es quitarle el exceso de harina porque no queremos un exceso de harina. Después lo volvemos a poner en la tabla y ya sobre la tabla hacemos el guiso. Mientras que estoy haciendo esto, yo tengo ya la cazuela calentándose un poquito en el horno. En el horno lo he precalentado, por supuesto, mucho antes, como 1 hora antes de hacer el guiso, para que después no nos cueste tanto a la hora de desarrollar la receta. Entonces ya tengo la cazuela a la entrada del horno, que se está calentando, y después simplemente es echarle el aceite de oliva y la carne para que se nos dore un poquito. Entonces, una vez enharinado, quitamos el exceso. No vamos a enharinar ahí y después tener 1 kilo de harina, no, un poquito así para que nos quede después untuosa la carne a la hora de comerla, que nos quede más rica. Lo limpiamos aquí un poquito, ¿vale? Y nos vamos a la entrada del horno. Ya tenemos aquí, y vamos a poner la cazuela encima de las ascuas, ¿vale? Para que nos caliente. Esto, imaginémonos que ahora mismo estamos poniéndolo como si fuese la vitrocerámica o una cazuela encima del fuego. Tenemos la cazuela con el aceite de oliva. Cogemos la carne enharinada y nos disponemos a dorarla un poquito, ¿vale? ¿Veis? Ahí ahora mismo está perfecta, ¿vale? Algunos se preguntarán, ¿y qué temperatura del horno? Bueno, como estamos cocinando con brasas, la temperatura
nos va a dar lo mismo, simplemente cocinar con ascuas y va a ir mucho más rápido. La temperatura del horno entre 200, 300 y después bajando un poquito poco a poco a la hora de que empiece a hervir cuando echemos los líquidos. Puede ir bajando, pero que no baje de 180 grados, entre 180 y 300. Vamos a ir desarrollando la receta. Ahora mismo pues está el aceite caliente. Lo bueno de la cazuela de barro es que ahora estamos dorando la carne y aunque esté aquí en la esquina del horno, en la boca del horno, el aceite sigue caliente y nos sigue friendo lo que es la carne, ¿vale? Es lo bueno de la cazuela de barro, que aunque lo saques, puede estar, por ejemplo, cuando hacemos arroz, sacamos el arroz 5 minutos antes del horno, porque 5 minutos va a estar la cazuela, entre 5 y 7 minutos va a seguir calentando la cazuela de barro. Bueno, ahora esperamos que se dore un poquito la carne y seguimos con los demás elementos. Bueno, tenemos rehogada la carne, está sellada ya con la harina que le hemos echado y ahora nos disponemos a echar las verduras. En este caso vamos a echar solamente en un principio la cebolla, que va a soltar agua y es lo que nos va a hacer que empiece a cocerse la carne, ¿vale? Le damos así vueltecitas. Podemos hacerla de dos maneras. Esta es una que me parece menos complicada para hacerla, o podemos sacar la carne otra vez, rehogar las verduras y volver a echar la carne encima. Entonces va a quedar igual prácticamente y entonces pues seguimos rehogando lo que es la zanahoria con la cebolla y la carne, y la cebolla va a soltar su agua, con lo cual al final la carne se nos va a ir cociendo poco a poco, lentamente. Volvemos a meter la cazuela y después ya echamos el resto de los ingredientes. Vale. Bueno, una vez rehogada la cebolla con la zanahoria, ¿vale? Pues ahora nos disponemos a echar los demás elementos del guiso. Muy fácil. La cazuela ahora mismo está súper caliente, sigue rehogándose poco a poco, a pesar de que lo tenemos en la boca del horno. Entonces ahora echamos el tomate y aquí rehogamos. Vamos a tener la cazuela ahora mismo 5 minutillos más aquí en la boca del horno con el tomate rehogándose. Pues tenemos rehogado también el tomate 5 minutillos aquí en la boca del horno y ahora echamos ya lo que es una cucharadita de pimentón, una o dos, depende. A mí me gusta el pimentón bastante. En la zona que estamos, 2, voy a echar un poquito más, 2 y media, 2 cucharaditas de estas, 2 y media. El jengibre, que nos va a dar un toquecito ese picante a limonado, muy rica la carne. También echamos como una cucharadita y media o 2. Unas hojitas de laurel, un poquito de perejil, si lo tenemos fresco, si no, pues este seco, este lo hemos secado nosotros, ¿vale? Y después seguimos rehogando, ¿vale? Con el pimentón, que pille bien todo. Y aquí, aunque esté la boca del horno, como tengo un poquito de fuego, la cazuela sigue muy caliente y sigue rehogándose todo. Entonces, para que no se nos queme el pimentón, que hemos echado pimentón, que no se nos va a quemar, porque sigue teniendo un poquito del agua de que suelta la cebolla, pues lo que hacemos es la cerveza, más o menos una lata de cerveza, y si no tenemos lata, pues 2 botellines pequeños, más o menos 33 centilitros. Cerveza, y algunos dirán, bueno, ¿le quitamos el alcohol? Bueno, el alcohol sigue ahí presente, seguimos rehogando, sigue cociendo. Y ahora simplemente, si tenemos caldo, yo no soy partidario de los caldos en los guisos estos porque nos va a dar mucho sabor, entonces yo siempre los hago con agua. Echamos el agua. ¿Cuánta agua? Pues hasta cubrir la carne. Una vez que cubrir y un dedito más. ¿Por qué? Porque ahora va a empezar a cocer y va a empezar a evaporarse el agua, con lo cual se nos puede quedar muy espeso o se nos puede quemar la carne, ¿vale? Entonces, que esté cubierto de agua, echamos un pelín más de sal para el caldo, muy poquita,
un poquito más de sal. Y ahora lo metemos al horno y lo dejamos cocer entre 1 hora y media, 2, va a estar cocido. Ahora al principio estará a una temperatura muy elevada, pero después el horno irá bajando, lo ponemos encima de las ascuas y a partir de que empiece a hervir, entre 1 hora y media o 2. A la hora ya vamos probando la carne a ver cómo está, 1 hora y cuarto por lo menos a probar la carne. A la 1 hora y media yo creo que va a estar, más o menos, y a lo mejor se nos pone un poquito más dura, depende del grosor que hayamos puesto en la carne, pero 1 hora y media, 2, la carne está perfecta. Bueno, pues después de aproximadamente 2 horas vamos a sacar el guiso, que yo personalmente para mí ya está, y vamos a ver si realmente, ahora la prueba de la cuchara, lo sacamos por aquí, nos quitamos los guantes, el olor es maravilloso, la verdad, el olor es buenísimo, y bueno, cogemos un trocito de carne, apretamos con el dedo y vemos que se deshace prácticamente, ¿vale? Entonces ahí ya sabemos que prácticamente, bueno, que está, ¿eh? El guiso queda muy bien. Como veis ha reducido bastante, con lo cual siempre hay que echarle un poquito más de caldo o agua de lo normal, porque la cazuela y el horno va a hacer que reduzca de esta manera. Entonces ahora lo vamos a emplatar. Vamos a arrimar aquí. Con la cazuela no os asustéis, que siempre estas cazuelas de barro, todo esto pues bueno, es de lo que al mover la cazuela pues siempre se va un poco de líquido y es lo que mancha, pero después se limpia muy bien. Pues bueno, pues ahora nos disponemos a emplatar. Como veis ha quedado la salsa muy bien ligada. Perfecto. Así un poquito de salsa para que la veáis cómo ha quedado. Como veis, acabo de sacar la cazuela, pero va a seguir hirviendo como 10 minutillos más todavía, ¿eh? Con lo cual se nos va a hacer todavía mucho más la carne. Bueno, terminamos el plato y decoramos con un poquito de cebollino. El cebollino siempre al final, que nos va a dar un poquito de picorcillo, ¿sabes? Y nos va a dar, es muy agradable al paladar comiéndolo con cebollino. Bueno, pues está aquí carne guisada con verduras y cerveza. Espero que la hagan porque está muy buena.